populismo le ha hecho mucho daño a la Argentina. Y nosotros hemos logrado, creo que gracias al esfuerzo de muchas pequeñas personas y de la clase media, evitar que nos pasara, salir de la ruta de Venezuela. Ha sido muy complicado. Nosotros veníamos cuesta abajo, veníamos en ese camino, veníamos 5 años atrás, es la sensación que yo tengo. Y que de pronto la Argentina reaccionó la clase media, reaccionó, y creo que al país le han dejado una bomba armada. Una bomba armada en donde a mucha gente le han freído el cerebro pensando de que todo es gratis, de que todo es derecho, y que nuestro país no tiene ninguna obligación. Nosotros no tenemos ninguna obligación. Entonces, cuando uno empieza a mirar y empieza a ver la cantidad de derechos que hay y no hay obligaciones, y miramos cómo ha crecido Chile, cómo ha crecido Uruguay, cómo ha crecido Perú, cómo ha crecido Colombia, y nosotros que éramos el foco de Latinoamérica hemos quedado tan postergados, tan retrasados y tan distintos. Decimos, mire, la patria grande latinoamericana, cuando la izquierda me lo decía, yo decía, bueno, la patria grande, y decimos, mire, la patria grande agarrado para otro lado. Ya el ciclo de izquierda ha finalizado, yo creo que eso es una etapa cumplida, creo que el ciclo del populismo también es una etapa cumplida, pero ahora hay que empezar a pensar qué hacemos para adelante. Entonces, yo creo que venir y aportar, reflexionar y ver lo que viene sucediendo en el país e ir midiendo, creo que es muy valioso, creo que es el pequeño aporte que nosotros podemos hacer. Además de eso, venir acá, estar en este lugar, llegar a San Juan, dedicarle esto, son pequeños esfuerzos personales, ¿no? Pequeños esfuerzos personales en donde hay muchos colaboradores silenciosos. Por ejemplo, en este caso también le tengo que agradecer a Freddy Marún por prestarnos en forma consecutiva este lugar, y nosotros abusamos de su buen gesto y de lo buena persona que es, ¿no? Además de eso, la estadía de López Murphy tratamos de hacerla lo más agradable posible, y creo que lo vamos logrando poco a poco gracias a la colaboración de muchos de ustedes. Bueno, ahora le voy a pasar la palabra a Ezequiel Eire, que él está presidiendo la Fundación AIRRAM, que también quiere decir algunas cosas previo a que Ricardo López Murphy comience su exposición. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Miguel. Le agradezco también a Marcelo de Fundación Naumann el hacer posible este evento. Y bueno, yo tengo el honor de presentar por segundo año consecutivo y de participar en los esfuerzos de organización por tercer año consecutivo de la visita del doctor Ricardo López Murphy aquí en San Juan. Por lo tanto, voy a ser breve para darle paso a su tan esperada conferencia. Al igual que varias palabras que utilizamos en filosofía, en las ciencias jurídicas o ciencias políticas, podemos ver a la palabra revolución desde un enfoque amplio y desde un enfoque restringido, ¿no? Más al sentido estricto del término. Cuando hablamos de revolución en sentido estricto, entendemos un cambio en el orden político institucional, un derrocamiento de un régimen para instaurar uno nuevo, y generalmente lo vemos a través de medios violentos, ya sea de una violencia defensiva en contra de una dictadura para establecer una república, o viceversa, una violencia ofensiva de destronar a un gobierno democrático republicano para instaurar una dictadura. Pero bueno, en la acepción amplia de la palabra revolución la podemos entender como un cambio profundo, pronunciado, pero proyectado hacia distintas áreas, por ejemplo hacia la moralidad o hacia hábitos que hacen a nuestra cotidianeidad. Y esto no insinúa el empleo de violencia,
más bien el de costumbres nuevas, libremente adquiridas. Quiero que nos enfoquemos ahora en la primera significación de la palabra revolución. Y, por ejemplo, visitemos dos ejemplos históricos de lo que claramente constituyeron una revolución. Por un lado, la Revolución Americana y por el otro lado, la Revolución Francesa. La Revolución Americana tiene lugar en un periodo que va desde 1775 hacia 1783, si mal no recuerdo, que es la firma del Tratado de París. Y en ese marco se inscribe la independencia de los Estados Unidos de América en 1776. A partir de este acontecimiento, el país despega hacia una prosperidad sin parangones que la humanidad no había conocido antes y se desarrolló como la potencia capitalista que finalmente fue. Por otro lado tenemos a la Revolución Francesa, que va de 1789 hacia 1799 y que también es un acontecimiento bastante significativo para nuestro calendario. Y esta, si bien tiene una etapa liberal que consagra derechos, la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, también muestra un rostro violento, una etapa de una violencia cruda y sanguinaria, conocida como el Terror Rojo, cuando son los jacobinos los que llevan adelante el poder. Ahora bien, siendo ambas experiencias revoluciones, ambas experiencias según los cánones de la historia occidental que ponen fin a la edad moderna y le abren el paso a lo que hoy llamamos edad contemporánea, los resultados que se obtienen de ambos acontecimientos son distintos y, si se quiere, también opuestos. El pensamiento que moldea a la Revolución Americana es el de los padres fundadores de Estados Unidos, discutido en los papeles federalistas y defendido con vigor en la época gestacional de la nación americana, y pone su foco en la estricta limitación del poder del gobierno y en una, yo diría, heroica defensa de los derechos individuales, que todos los hombres son creados iguales y gozan del derecho a la libertad, a la búsqueda de su propia felicidad. En cambio, la Revolución Francesa va a poner el foco en el poder del gobierno, en el poder de la ley, y esto termina inevitablemente consagrando la superioridad abrumadora del Estado por encima del individuo. Nuestro prócer, Juan Bautista Alberdi, notó dos cosas fundamentales. Primero, que las dos revoluciones habían sido diferentes. Y segundo, que era el ideal de la Revolución Francesa, de este absolutismo estatal, el que había penetrado con fuerza en América del Sur, o en Latinoamérica, mientras que, por supuesto, en el norte eran los ideales de los padres fundadores de Estados Unidos. En su discurso, que se llama La omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual, que lo pronunció el 24 de mayo de 1880 en el acto de graduación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Alberdi dice: la patria es libre en cuanto no depende del extranjero, pero el individuo carece de libertad en cuanto depende del Estado de un modo omnímodo y absoluto. La patria es libre en cuanto absorbe y monopoliza las libertades de todos sus individuos, pero sus individuos no lo son porque el gobierno les tiene todas sus libertades. Tal es el régimen social que ha producido la Revolución Francesa y tal la sociedad política que en la América grecolatina de raza han producido el ejemplo y repetición, que dura hasta el presente, de la Revolución Francesa. Otro fue el destino y la condición de la sociedad que puebla la América del Norte. Esa sociedad radicalmente diferente de la nuestra debió al origen transatlántico de sus habitantes sajones la dirección y complexión de su régimen político de gobierno, en que la libertad de la patria tuvo por límite la libertad sagrada del individuo. Los derechos del hombre equilibraron allí en su valor a los derechos de la patria. Y si el Estado fue libre del extranjero, los individuos no lo fueron menos respecto del Estado. Eso fue en Europa la sociedad anglosajona y eso fue en Norteamérica la sociedad angloamericana.
caracterizadas ambas por el desarrollo soberano de la libertad individual, más que por la libertad exterior o independencia del Estado, debida mayormente a su geografía insular en Inglaterra y a su aislamiento transatlántico en Estados Unidos. La libertad en ambos pueblos sajones no consistió en ser independientes del extranjero, sino en ser cada ciudadano independiente de su gobierno patrio. Alberdi, por supuesto, simpatizaba con los ideales de la Revolución Americana y los padres fundadores de Estados Unidos, pero para decepción de los deseosos de libertad y derechos individuales, lo que prima en Argentina en nuestra época, sostengo que es la matriz francesa. Reminiscencias de aquella revolución que son adaptadas a la jerga actual, a lo políticamente correcto y a distintas expresiones que circundan el ámbito político hoy, son, por ejemplo, el Estado presente, que está combinada con otro tipo de expresiones como el Estado en tu barrio. Ahora, si somos desprevenidos y repetimos este tipo de eslóganes, no nos vamos a dar cuenta que el Estado en tu barrio está provocado luego de décadas de defender la postura del Estado presente, lo cual pareciera ser una contradicción, pero que sin embargo obtiene siempre resultados frustrantes e inevitables. No importa que este tipo de políticas basadas en estos eslóganes hayan sido defendidas y aplicadas por distintos partidos políticos, porque la premisa básica, en el fondo, y no desafiada, es el culto al Estado. Es la noción de que es el Estado aquella entidad que puede regularlo todo y de esa manera resolverlo todo. Sin embargo, el culto al Estado es necesariamente la regulación, el entorpecimiento de los derechos individuales y de las libertades personales. Porque mientras más hace el Estado, menos hace el individuo. Mientras más avanza el poder público, menos espacio queda liberado para el ejercicio de la sociedad civil. Entonces aquí es el momento donde a mi juicio deberíamos invocar el segundo sentido de la palabra revolución y generar un impacto profundo en la sociedad sanjuanina y argentina y provocar una revolución en la moralidad y en la mentalidad de los argentinos para abandonar la dependencia del Estado y el culto hacia el gobierno que todo lo puede y volver a reivindicar la ética del trabajo honrado, el fortalecimiento del sector privado y así generar producción, libertad individual y todos los beneficios sociales que traen aparejados. Creo yo que una persona que fielmente representa el espíritu de esta filosofía liberal y de quien podemos aprender muchísimo para inyectarnos confianza y encarar con optimismo el futuro es Ricardo López Murphy. Así que honrado en poderlo presentar, los dejo ahora con él. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Dejamos que terminen de concluir la cuestión tecnológica. Quiero agradecerle a Miguel y a Ezequiel su presentación, sus reflexiones y esta oportunidad que tenemos todos de poder intercambiar la visión sobre qué nos está pasando y hacia dónde vamos. Ustedes recordarán que este proyecto que desarrollamos en Cuyo y a lo largo del país, que deviene de la Red por la Libertad,